¿Dónde está mi hija? La dejaste sola en tu casa. Eso es un delito, se tiene que pagar. Yo no sabía que tenías una hija. Sí, Noelia. Es mi única hija y es todo para mí. La niña puede volver a la casa, pero tú no puedes estar cerca de ella. Sí, ya entendí. No te vayas. Yo quiero que te quedes conmigo. Papi va a hacer todo para que lo dejen regresar muy pronto. Te amo. Camila, gracias por venir por mí. César, conmigo no tienes que fingir. Yo sé que debes estar destrozado. Noelia es lo único que me queda. Ay, César. Mi amor, quítate de la ventana y venga a despedirte de la señorita que ya se va. Perdón que me ponga así. Pero es que sí me duele mucho separarme de mi chaparrita. No me tienes que explicar. Entiendo perfecto. Debe ser muy difícil. Pero si es por el trabajo con nosotros, no te preocupes. No lo tienes que hacer. No es por eso. Es una bronca familiar que tengo que resolver. Hay una trabajadora social que me está condicionando a ver a mi hija. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es un error, te lo juro que es un error. Yo soy buen papá. No hay nada en la vida que me importe más que Noelia. Es algo que tengo que resolver que me va a tomar tiempo. Pero sí duele. Lo siento muchísimo. Gracias. Bueno, vamos. Sí, señorita, entiendo perfectamente. En cualquier momento pueden venir a supervisar a la niña y mi hijo no puede venir hasta que le den permiso. Muchas gracias. Mi papi ya tiene novia. Pues sí la conozco. Pues necesito más información. Y yo necesito que se vaya de mi negocio y me deje chambear. Empiezas a hablar. O te vas a trabajar del otro lado de la frontera, como es. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Adriana Molina? Ella no se llama Adriana Molina, se llama Diana. Diana. Diana de nadie. Démoslo en que me llamo Diana de nadie. Mira nada más, qué bonito. Diana de nadie. ¿Seguro así dice tu ID? Así digo yo. Mi ID no habla, amor. Puedes contratarla con toda la confianza, Pluto. Ella es como mi hermana. Eso sí. La Rochi me conoce desde que era una baby. Baby. La pregunta del millón. ¿La baby sabe bailar? Ay. Diana de nadie. Nació bailando, bebé. Así fue como Diana llegó a trabajar aquí. Bueno, ¿y esa amiga que es como su hermana, dónde está? ¡Hey, Chío! Chío. Rocío, ven. ¿Qué pasó? Acá el oficial que anda preguntando por Diana. Dile todo lo que sepas y que le llegue, ¿no? Ahuecando el ala. ¿Qué quieres saber? ¿Y entonces Diana es tu hermana? No, yo no dije eso. Yo dije que es como mi hermana. Y su nombre es Adriana. Y era un alma sola. La conocías muy bien. Digamos que la conocí cuando era niña, pero luego perdí la pista. Aparecía de repente, pero yo no sé mucho de eso. Ese chicle ya está muy mascado. ¿Quieres otro? ¿Cómo llegó a trabajar aquí? Cuéntame. Cuando Adriana renunció a la librería, me llamó y me dijo que quería bailar. Y quería que yo la ayudara. Y la ayudé. ¿Y renunció a ese lugar para venir a trabajar en un lugar como este? Este no es un mal lugar, oficial.
Las personas solo vienen aquí por uno de dos motivos. Porque tienen fantasías. Porque están escapando de algo. No quiero que nadie se entere que andas buscando ese bikini. Pero entonces, ¿cómo quiere que lo encuentre? Ese es tu problema. ¿Para qué te metes en mis cosas sin permiso? No, no hay disculpa, señora. En cuanto regrese Camilita le pregunto y entonces ya... ¿No me estás oyendo tú o qué? Nadie puede saber que estoy buscando ese bikini, ni Camila. Pero es que entonces, ¿cómo Pero lo...? es que nada. Voy a salir a trabajar como todos los días y cuando vuelva, ese bikini tiene que estar en mi closet o te vas de mi casa. ¿Qué dijo, señora? Lo que oíste. Si no aparece ese bikini, te vas. Usted no me puede correr. Me conoce de años. Yo le crié a sus hijos con el mismo amor como si fueran míos. Soy como de la familia. No te confundas. Me va a negar la ayuda que le di. Usted ni los veía con todo lo que trabajaba. Se iba tempranito en la mañana. ¿Y con quién quedaban los niños? Los niños, bien que se te pagó. Y si ya los ibas a criar, por lo menos podrías haberte esmerado. Porque mira lo que me criaste, mira. Un gay de closet. Una pseudo-revolucionaria social que no sabe lo que quiere y que persigue carpinteros y una bola de gatos. Y un mujeriego igual a su padre que está a punto de arruinarnos a todos. Esos son los hijos que me tengo que sentir agradecida porque los criaste. Por Dios. Si cuando yo regrese ese bikini no está en su lugar, voy a considerar que es momento de que te jubiles. Fíjate. Relax. ¿Tú crees que puedes venir de un día para otro y decir, me dejas a tu esposa, pero así, pero ya? ¿Cómo crees? ¿De un día para otro? Necesito un poco de ti. ¿Qué tiempo, Pascual? Pues un tiempo. Tenemos muchos años juntos. ¿Cuánto más tiempo necesita el señor? A ver. ¿Qué es lo que quieres ya? La neta. Tú sabes que entre tú y yo hay ciertas reglas que, aunque no se dicen, son Eran unas tus reglas. Eran tus reglas. Pero ya no me sirven, Pascual. No me sirven. Yo no quiero seguir siendo un premio de consolación. No, estoy cansada. Escúchame. Me casé. De verdad, me casé. Ok. Tienes toda la razón. Dame un par de días, ¿está bien? Y te voy a tener una resolución. Sí. Un par de días. Y nos vamos una semana a Cancún mientras. ¿Qué? Una semana o 2 semanas a lo mejor. Necesitamos ese tiempo para nosotros, mi amor. Lo necesitamos. Yo no te quiero perder. Si tú no me quieres perder, entonces haz algo para que yo me quede. Por favor, tus hijos están grandes, tu matrimonio es una farsa. Si tú me quieres contigo, entonces divórciate y dame el lugar que yo merezco. Por favor. Tú sabes muy bien que eso no lo puedo hacer. Entonces olvídate de mí. Porque o dejas a Renato, o esto se acaba. No quisiera insistir, ni mucho menos, pero... ¿Quieres hablar? Yo sé que a veces ayuda para desahogarse. Pues sí, venía pensando en mi hija. Nunca nos hemos separado, mucho menos desde que mi esposa
Sabes que no me acostumbro a la idea de que murió. Tengo tantas dudas. Sí, por supuesto, es tan personal. Entiendo perfecto que no quieras hablar de eso. No, pues... La verdad es que desde hace mucho yo me sentía que estaba solo con mi hija. Mi esposa siempre tenía la cabeza en otra parte. Ella nunca soñó con ser madre, ¿sabes? Qué raro. A mí se me hace lo más bonito que le puede pasar a una mujer. Sí. Sí, yo también. Pero ella no pensaba así. Pero bueno, pues ahora tengo que solucionar todo para poder estar con Noelia pronto. Mira, hay veces que parece que la vida está en tu contra. Pero vas a ver que todo va a salir bien. Gracias, Cami. Gracias. Perdón, es que a veces cuando hablo de mi hija como que me cuesta expresar lo que siento. ¿Quisieras regresar? ¿Quieres estar con ella? No, ella va a estar bien con su abuela y yo necesito la chamba. ¿Sí me entiendes? Que no soporto que me quieran ver la cara. Todo el mundo me quiere ver la cara. Digo, hasta la tipa esta, ¿cómo se llama? La que está... Una que está... Híjole. Rocío, me parece que se llama. Bien. Pero entonces César tiene razón. El asesino puede estar ahí. ¿Asesino o asesina? ¿Sabes qué, Márquez? Te quiero ahí adentro. Te quiero en el club. ¿Qué? No te va a costar trabajo, hombre. Mira, nadie de ahí me va a ayudar. Ninguna mujer. Y el padrote que lo regentea mucho menos. Necesito que vayas ahí. ¿Para trabajar? Necesito que te cuides mucho. Necesito que saques toda la información sobre lo que pasó a Adriana o a Diana de nadie, como se llame la señora. ¿Estamos? Mi amor, por favor, no te enojes con tu papá. Esa muchacha tiene que ser una amiga. Cuando mi mami estaba en casa, él no tenía amigas. Todos necesitamos un abrazo alguna vez. ¡Déjame defenderlo! ¿Noelia? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola, Noé! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Qué te importa? Oye, tu papi me escribió y me dijo que ibas a estar aquí. Así que vine a jugar contigo. Prefiero jugar sola. Listo. ¿Cómo te sientes para tu primer día de trabajo? Bien. Bien, me va a hacer bien empezar un nuevo proyecto. ¿Y eso? Encontramos esta prenda. Este traje de baño es de su esposa. ¿Era de ella? ¿De dónde sacaste eso, Camila?